La predicación se va a llamar Dios quiere mostrarte bondad. Repito, Dios quiere mostrarte bondad. Vamos a leer 2 Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor. Esto es bien importante porque es lo mismo que nos dice Dios a nosotros en todos los problemas, en todas las crisis, en todas las circunstancias que de repente nos llenamos de incredulidad o de angustia. Dios lo primero que te dice a tu corazón es, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Este es el sentir del rey David. Le está hablando a Mefiboset, un nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Y aunque el rey David siempre le tenía muy buena voluntad a Saúl, que era el rey, a Jonathan, su hijo, y a los familiares de ellos, siempre estaba buscando cómo realmente honrar a Dios, honrándolos a ellos, porque él era el rey, y David entendía eso. Saúl quería asesinar a David. Saúl siempre trató de hacerle daño porque tenía celos de David. Pero aquí cuando pasa esto, Saúl y Jonathan ya estaban muertos. Y David, para encontrarlo, le dice, no tengas temor, porque yo voy a hacer misericordia contigo. O sea, te voy a mostrar una bondad completa y total. De tal manera que todo lo que era de tu abuelo Saúl, lo vas a tener. Y tú vas a comer conmigo todos los días a mi mesa. Ese era el sentir de David hacia Saúl, hacia Jonathan, hacia Mefiboset. Entonces, ¿por qué era ese el sentir? Vamos a leer 2 Samuel 4:4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, como Saúl buscaba a David para matarlo, la gente cerca de Saúl pensaba que David también quería matar a Saúl o a sus descendientes. Cuando supieron que Saúl y Jonathan habían muerto en batalla, pensaron, oye, va a venir David, se va a querer quedar con el trono, va a matar a todos los hijos vivos, va a matar a todos los nietos para tomar el trono de Israel. Y nada más lejos que eso, ¿verdad? O sea, realmente David no tenía esa actitud en su corazón. Él había hecho un pacto con Jonathan con respecto a esto. Pero miren cómo una mala noticia basada en una mentira, porque los sirvientes creyeron que David iba a venir a matarlos. Esto hace que ellos huyan con mucha rapidez, con mucho temor, sentían que sus vidas peligraban, y al huir, la nodriza que estaba cuidando a este niño Mefiboset se le cayó por ser todo tan apresurado, de tal manera que quedó cojo de los 2 pies. Estando bien, por tener temor de que David viniera a asesinarlos, quedó lisiado de los 2 pies. Entonces, es bien importante entender que si todo el reino de Saúl, todos sus sirvientes, todos sus familiares, hubieran entendido que David no tenía nada contra ellos, que lo único que tenía David para ellos es buena voluntad, era amor, era respeto, era quererlos cuidar. David hubiera cuidado a ese niño fácil. Pero si ellos hubieran entendido esto, Mefiboset no se hubiera lesionado, ni siquiera hubieran oído, no hubiera pasado el accidente. David lo hubiera cuidado como si fuera su hijo, porque había hecho un pacto con Jonathan. Vamos a leer 1 Samuel 8:3.
Dice, e hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Cuando Jonathan hizo este pacto con David, Jonathan era el hijo del rey. David era el hijo de Isaí, era un pastor de ovejas. Entonces imagínate a un rey que está muy encumbrado. Jonathan es su hijo y viene David de lo más bajo de una familia pobre. Pero Jonathan queda completamente impresionado y admiraba a David, porque en el contexto cuando sucede esto sucedió cuando David derrota al gigante Goliat. O sea, David llega y ve una situación, su papá le dice, ¿sabes qué, David? Lleva estos quesos y lleva estas provisiones a tus hermanos al campo de batalla. Y David va al campo de batalla y ve que un gigante siempre está profiriendo amenazas contra el pueblo de Israel y le dice, bueno, vamos a pelear uno contra uno. Si me vence el que escogieras tú, rey Saúl, todos los filisteos vamos a estar derrotados ante ustedes. Si yo venzo, todos ustedes van a estar derrotados ante mí. Y Goliat salía todos los días a gritarles, a subajarlos, a oprimirlos, y toda la gente de Israel tenía bastante miedo, incluyendo al rey Saúl. Entonces, cuando David escucha todo esto, es muy importante ver cómo David los libra de esa opresión. Por eso Jonathan siente una gran admiración por David, porque ve en él un joven con mucha fe, con mucho valor, sin miedo, porque es un joven que está acostumbrado a caminar con Dios. Está acostumbrado a que lo sobrenatural sea lo normal en él. Y el pueblo de Dios y el rey Saúl está acostumbrado a ver solamente lo natural. El gigante está muy grande, es imposible vencerlo, no podemos hacer nada. Siempre basado en tu fuerza natural. Pero David no era así. En 1 Samuel 17:24 dice así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que es Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjense, toda la gente veía a Goliat como un gigante, como una prueba insuperable, como algo que no podían vencer. Pero ni una sola vez David se refirió a Goliat como un gigante. Porque cuando un hombre tiene fe, tú no vas a ver el problema como algo imposible de vencer. Tú vas a ver los problemas como poca cosa, porque tú ves a Dios como un soberano que te ama y que te va a proveer la salida de ese problema. Nunca vas a magnificar el problema cuando tú estás caminando con Dios. Cuando tú estás caminando con Dios, ves a Dios grande, 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 grande. Estaba una ilustración, le dice un niño a su papá, oye papá, ¿qué tan grande es Dios? Y le dice el papá, es como aquella montaña. Está muy chiquito, todo Dios es muy chiquito. Al día siguiente se levantan como a las 6 de la mañana y le dice el papá al niño, vente, vamos por carretera. Van por carretera como 2 horas y al llegan cerca de la montaña y le dice, mira, ¿te acuerdas de la montaña que te mostré ayer? Mira, es esta. Ay, papá, está bien grande la montaña, está gigantesca. Así es, hijito. Mientras más alejado estés tú de Dios, hijo, siempre vas a ver a Dios chiquito. Pero mientras más te acerques a Dios, siempre lo vas a ver como es, majestuoso, soberano, poderosísimo, imbatible. Así es Dios, así David veía a Dios, imbatible, imbatible. De tal manera que aunque estuviera ahí Goliat, amenazándolos, oprimiéndolos, él los veía como poca cosa. Decía, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Ni siquiera gigante, le dijo. Si leemos 1 Samuel 17:26 dicen, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, dice David, ustedes lo ven muy grande, lo ven
imposible de vencer, lo ven, todo el mundo tiene miedo, se espanta de él. Pero ¿quién es este incircunciso, filisteo incircunciso, para que provoque al gigantesco Dios que nos acompaña a los cristianos? ¿Qué es este problema que te quita el sueño? ¿Qué es esta situación en tu hijo? ¿Qué es esta situación en tus finanzas? Que dice, pues, no es nada, es algo muy pequeño. Mientras tú tengas más, estés más consciente de Dios, estés más cerca de Él, esto no es nada para ti, absolutamente nada. Entonces dice, diles que se callen aquí, ¿no? Entonces dice, es muy importante esto porque yo quisiera que ustedes piensen, ¿qué problemas están enfrentando ahorita o enfrentaron la semana pasada? ¿Cómo se sintieron delante del problema? ¿Lo sintieron como algo insuperable o como algo superable? ¿Los atemorizó? ¿Los inquietó? ¿O se sintieron confiados? ¿Se sintieron que ustedes se sintieron en todo tiempo y en todo momento bajo la protección y bajo el cuidado de Dios? Porque vamos a atravesar circunstancias que Satanás va a querer oprimirnos a través de ellas. Pero nosotros tenemos que caminar en fe. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de creerle a Dios. No creerle al diablo, no creer en el enemigo, no creer en nuestras debilidades, creerle a Dios. Tomar la posición que Dios quiere que tomemos. Esa es la vida cristiana. Siempre que yo no tomo la posición que Dios quiere que tome, ya de alguna manera estoy encaminado a la derrota y estoy engañado. Siempre tenemos que tomar la posición que tenemos delante de Dios. David venció, 1 Samuel 17:33, miren lo que dice. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre es un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense, ya de por sí estaba todo bien en contra y el rey le dice a David, no vas a poder con él. ¿Y por qué David lo venció con tanta facilidad? Porque cada célula del cuerpo de David, cada pensamiento, todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, respiraba su fe en Dios. Entendía David la soberanía de Dios. Entendía que ni un pelo le podían cortar o caer de él sin que Dios lo permitiera. Y se sentía completamente protegido, cuidado y amado por Dios. Por eso él decía, yo voy contra ese problema y lo voy a vencer. Y aunque tú, rey, y la gente esté llena de temor, yo no tengo temor. El temor, recuerden que es una fe negativa. El temor es creerle al diablo que va a pasar lo malo. Nosotros le creemos a Dios. El evangelio se llama las buenas nuevas, que significa que nos van a pasar buenas nuevas. Por eso estamos creyendo en el evangelio, estamos creyendo en Jesús. En el versículo 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces, cuando David dice, fíjense bien, David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Es algo muy importante y muy clave
Porque David era un creyente del Antiguo Testamento. Había un pacto delante de Dios con ellos. Había un pacto. Dios en ese pacto se comprometió a cuidar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, él entendió que sobre este gigante, que él jamás lo llamó gigante, no había ningún pacto con Dios. Que este gigante no tenía ninguna protección de Dios. No tenía ningún amparo de Dios. Que él no representaba nada para él. Y así como Dios lo había guardado en el pasado de todas las cosas y de todas las circunstancias y de todo tipo de animal salvaje, él creía con todo su corazón que Dios lo iba a entregar a él. Que ese filisteo se iba a morir y que él lo iba a matar. Porque no era nada para él. Porque no había un pacto de Dios con él. David ni siquiera en palabras se colocó por abajo del filisteo. Al contrario, siempre... Así como el filisteo quiso oprimir a Israel, David lo oprimía a él, pero con la palabra de Dios y en el nombre de Dios. Entonces, cuando el filisteo vio a David, lo vio algo muy menospreciable porque lo vio joven y rubio, sin ninguna marca de batalla, de nada, y le dice, ¿tú crees que yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Entonces el gigante le sigue diciendo a David, hoy te voy a vencer y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y te voy a destruir por completo. Y lo empieza a maldecir por sus dioses. Y David es bien bonito porque el filisteo dijo, yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y cuando David empieza a hablar, le dice lo mismo, pero al revés. Porque dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y yo soy el que te voy a vencer. Yo te voy a cortar la cabeza. Y no solamente voy a dar tu carne, como tú me dices a mí, a las aves del cielo y a las fieras del campo, sino la carne de todos los filisteos. Todo el pueblo, todos ellos, yo, en el nombre de Dios, voy a dar la carne de todos mis enemigos, todos, a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces es impresionante cómo cuando tienes fe, cuando estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, cuando estás consciente que el favor de Dios está fluyendo en esa circunstancia, en ese problema, y aunque las circunstancias se vean feas, tú sabes en tu corazón que Dios está arreglando las cosas, que es cuestión de que pase tiempo para que se vean los resultados. Pero aunque no se vean los resultados en ese momento, tu fe te dice, no importa, Dios está arreglando esto, en el nombre de Jesús. Esto ya es mío, esta victoria ya es mía, nadie me va a poder derrotar porque Cristo ya me dio la victoria. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. Entonces, después de que David le dice todo esto, dice, para que vea toda esta congregación que Dios no salva con espada ni con lanza, sino que la batalla es de Jehová. Todas nuestras batallas son de Dios y Él entregará a todos nuestros enemigos en nuestras manos. Entonces es bien hermoso y bien bonito porque cuando estás pasando por un problema, el Espíritu Santo te va a decir, hey, la batalla es de Dios. No te afanes, no te preocupes, solamente cree. Porque Él va a entregar a ese enemigo en tus manos. ¿Tienes un problema de salud? Dios ya entregó ese problema en tus manos. Ese enemigo ya ni existe. Créelo. Pero es que no importa que te duela ahorita. Créelo. ¿Tienes un problema de finanzas? Ese enemigo, la batalla de Dios y Él ya lo venció por ti. Créelo. Alégrate antes de ver la victoria físicamente. Declara con tu boca porque crees en tu corazón que el Señor ya tienes provisión para eso, aunque todavía no la veas. Que hay un problema legal con algún familiar tuyo, ya cree en la solución del problema legal. Aunque te lleguen noticias de que quizás está peor, no le hagas caso a lo que te dice el mundo, no le hagas caso a las circunstancias. Tú cada día sigue creyendo y dile, gracias Señor, porque estoy más cerca de la victoria. Gracias Padre, porque tú lo prometiste y yo lo creo. Y cuando Dios te ve así,
cada día que pase, estás más cerca de que se manifieste esa victoria. ¿Por qué David pudo hablar con tanta fe y con tanta confianza? Porque él tenía una intimidad con Dios bien hermosa. De tal manera que si salían osos, salían leones, salía lo que salía, él se sentía seguro con Dios. No con él, con Dios. Él se ponía a orar, le dejaba las cosas en las manos del Señor y él sabía que la batalla era del Señor y que la victoria es del Señor. Y por eso nos trajo Dios a esto. Entonces, cuando David mata a Goliat, que es un muchacho, Abner, el general de Saúl, va por David, lo lleva con Saúl, que es el rey. Ahí está Jonathan, y es cuando hacen el pacto. Imagínate para Jonathan ver a un muchachito que mató a un gigante sin espada, porque David le cortó la cabeza a Goliat con la espada de Goliat. Con la espada de Goliat le cortó la cabeza. Entonces, imagínate, dice, oye, este muchacho, la fe que tiene, el valor que tiene, la sabiduría, la entereza que le da a Dios. Y hacen un pacto, se hacen muy, muy amigos, porque Jonathan reconoce la presencia de Dios en David, lo que nunca reconoció Saúl. Saúl, en lugar de reconocer la presencia de Dios en David, se enojaba porque le daban celos de la aceptación de la gente por David y quería matarlo. Pero Jonathan de inmediato reconoció la presencia de Dios en David y hizo un pacto con él. Dice, es obvio, él entendió que David iba a ser el próximo rey. Vamos a hacer un pacto, ¿sí? Y eran bien camaradas. Entonces, ¿a qué vamos en todo esto? Vamos a figurar, haz de cuenta. Vemos que en la Biblia hay tipos y figuras de Dios, de Jesús, de la humanidad. En esta historia, el rey Saúl representa la raza humana, representa al primer Adán, el cual lo tenía todo el primer Adán, pero por el pecado lo perdió todo. Saúl tenía la posición, era rey, pero no tenía el poder de Dios. Por eso no pudo vencer a Goliat y por eso estaba lleno de temor. De tenerlo todo, así está la humanidad. Por el pecado lo perdieron todo lo que Dios les había dado. Jonathan representa a Jesucristo. Jonathan es el hijo de Saúl. Representa al segundo Adán. Representa a ese que nació después. Vino Saúl el primer Adán, ese que nació después, el segundo Adán, pero nació después, pero eso es bueno. Y Jonathan hace un pacto con David. Jonathan representa a Jesús, ese hombre perfecto, ¿no? David representa a Dios. Fíjense, David representa a Dios. Jonathan hace un pacto con David. Jonathan es Jesucristo, es un tipo de Jesús. David es un tipo de Dios. Hacen un pacto que es el pacto en el que estamos ahorita, donde entre ellos dos hacen un pacto, donde Jesús paga por todos nuestros pecados. Dios acepta el pago y ese pacto nadie lo puede destruir ni nadie lo puede diluir. Y estamos bajo ese pacto, gracias a Dios, con todas las ventajas de ese pacto. Mefiboset representa a todos los creyentes del día de hoy, a todos los creyentes, que de alguna manera a veces los creyentes están cojos, están enfermos, están ciegos, están deprimidos, están con ansiedad, están con pobreza, están con muchas cosas debido a diferentes situaciones. Pero, ¿por qué le pasó a Mefiboset lo que le pasó? Porque él creyó una mentira. Al creer la mentira de que iban a venir a asesinarlo, huyó, tomó una decisión y al huir, pues se quedó cojo cuando se cayó la nodriza que lo llevaba. Igualmente, muchas veces los creyentes ahorita están sufriendo innecesariamente porque creen que Dios va detrás de ellos, porque creen que Dios está detrás de sus pecados, nomás buscando descubrirlos, porque creen que Dios no tiene cuidado de sus vidas cuando es todo lo contrario. Hay muchos. Primera Pedro dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, si Dios te está diciendo
que pongas toda tu ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Simplemente léelo y dile, Señor, lo creo que tienes cuidado de mí. Y aunque ahorita tenga miles de enemigos, miles de circunstancias malas, aunque todo se vea así muy negro, yo voy a confiar en ti, voy a echar toda mi ansiedad sobre ti, y porque creo lo que dice tu palabra, que realmente tú tienes cuidado de mí. Y yo voy a aferrarme a eso. Y nada ni nadie en el nombre de Jesús me va a sacar de que tú tienes cuidado de mí. Entonces Mefiboset estuvo inválido, estuvo cojo por creer la mentira acerca de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no creer cosas equivocadas de Dios. Miren, Jesucristo dijo que era la verdad y que la verdad nos iba a traer libertad. Es tan importante lo que pensemos. Todo lo que pensemos tiene que cuadrar con la palabra de Dios. Como les dije ahorita, son las buenas nuevas. Por ejemplo, todos los dictadores que hay en el mundo ahorita es porque a su pueblo le dijeron mentiras, pero el pueblo las creyó. Por eso está Venezuela como está, Cuba como está, ahorita México como se encamina a estar. Porque sus líderes dicen mentiras como si fueran verdades. Y están cada día más oprimidos, están cada día más sufriendo, ¿verdad? Bueno, el diablo va a encargarse de decirte mentiras para que tú no creas las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que nuestro Señor Jesucristo murió por ti, que pagó todo lo que Dios demandaba para que no pagues tú y para que tú salgas adelante. Entonces, es muy importante entonces que todo lo que creamos de Dios esté completamente fundamentado en la palabra de Dios y que no caigamos en engaños que trae Satanás. Jesucristo pagó por todo: tus pecados, tus maldiciones, tus necesidades. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Créelo. Dios ya no te está... Lo único que te persigue de Dios son sus bendiciones. Es lo único que te persigue de Dios, sus bendiciones. Entonces, las buenas noticias, ¿por qué nos trajo Dios en esta noche? Para darnos las buenas noticias. ¿Cuál? Haz de cuenta, imagínate a Mefiboset huyendo y alguien diciéndole, Mefiboset, David no viene a perseguirte para matarte. David viene porque quiere mostrarte misericordia, porque quiere mostrarte su bondad, porque quiere cuidarte, porque te quiere proveer. Si él hubiera sabido, no hubiera huido. Lo mismo Dios te dice a ti: Dios ya no te está persiguiendo. No importa las circunstancias que vivas, ni tu desempeño. Dios te está buscando ahora para mostrarte su bondad, porque quiere cuidar de ti, quiere llenarte de sabiduría, quiere llenarte de su favor y quiere proveerte de todas tus necesidades. Él no busca hacerte daño, Él busca cuidarte. Entonces, ¿qué nos quedamos con todo esto? Número uno, por causa de Cristo, Dios no quiere hacerte daño. Dios siempre quiere mostrarte bondad y siempre quiere proveer para todas tus necesidades. ¿Y cómo esto lo podemos encuadrar en el Nuevo Testamento de una manera bien, pero bien firme? Porque podemos tener la certeza de que Dios ahora en Cristo siempre quiere manifestar bondad, su bondad en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Si yo les hiciera una pregunta, como Jesús se los hizo a los fariseos en Lucas 5:23, esta fue la pregunta que Jesús hizo. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús les dijo a los fariseos. En el contexto de todo esto, llevaban a un hombre enfermo que no podía caminar. Estaba Jesús y había bastantes fariseos y doctores de la ley y no podían entrar. Entonces suben al techo y bajan al enfermo en el centro donde está Jesús predicando. Y Jesús lo primero que le dice es, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos al escuchar a Jesús que dijo eso, empezaron a cavilar y a decir, ¿quién es este hombre que dice blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y Jesús les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate y anda? La pregunta es la que Dios nos hace en esta noche. ¿Qué crees que sea más fácil para ti? ¿Qué es más fácil? Decir que Dios perdona pecados, o si ves un enfermo paralítico aquí enfrente, decirle, toma tu lecho y anda. En el contexto de lo natural, decirle a alguien, en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda, pudiera ser quizás más difícil, porque tendríamos que ver que la persona se levante y ande. Porque si no lo hace, tú vas a quedar como tonto. Pero ese es desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, decir tus pecados son perdonados es un milagro mucho más grande y mucho más difícil. Porque decir que tus pecados son perdonados implica el sacrificio de Cristo. Implica el sacrificio completo, total y perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. No hay milagro más grande, no hay sanidad, no hay, por ejemplo, ¿qué necesitas? Bendiciones matrimoniales, bendiciones con tus hijos, bendiciones financieras, bendiciones de paz, bendiciones de alegría porque tu corazón ha sufrido mucho, bendiciones en tus hijos que están sufriendo, bendiciones en tu mente, en tu corazón. No hay bendición a incluso resucitar a un muerto, sanar a un leproso. El milagro más grande es el perdón de los pecados, porque implica el sacrificio de Cristo. Implica que Dios se tuvo que desprender de Cristo, que Jesús tuvo que hacerse hombre y como hombre morir. Ese es el milagro más grande que puede existir. Entonces, desde el punto de vista de Dios, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto. Ahora pon tu problema. ¿Qué problema tienes ahorita? Imagínate que vas en la barca, se está negando, está el viento bien fuerte, tienes miedo de que se hunda la barca. Imagínate que estás ahí. Imagínate que están en la barca y que le dicen, Jesús, nos vamos a morir, por favor, ¿y tú estás durmiendo? Jesús se levanta, imagínense lo que él se levanta y calma la tempestad. Dice, tempestad, enmudece. Y todo se calmó de inmediato. Entonces, el problema que tú tienes ahorita, o los problemas que puedan tener, van a reaccionar igual con Jesús. Para Dios es demasiado fácil quitar eso, si tú se lo pides con fe. Pero perdonar los pecados es el milagro más grande, más poderoso y más difícil, porque Jesús tuvo que morir y resucitar para pagar por tus pecados. Es muy importante que quede claro eso. Por eso Dios los trajo en esta noche en parte, para que cada parte de su ser entienda que el milagro más grande y más poderoso es el perdón de los pecados. Que todos los demás milagros son infinitamente inferiores a ese. Entonces, recuerden, lo que parece más difícil para el hombre en lo natural, no lo es para Dios. Cualquier tipo de sanidad física, cualquier tipo de provisión económica, cualquier tipo de problema familiar o matrimonial o de los hijos, cualquier tipo de crisis, sea la que sea, es más ligera y más leve que el perdón de pecados. Entonces, ese es el milagro más difícil. Entonces, podemos decir, bueno, sí, pero es que tú no sabes, es que tengo un familiar que tiene cáncer y ya tengo mucho tiempo y no puedo conseguir trabajo y tengo las deudas, las tengo hasta el tope, estoy tan angustiado que no puedo dormir. Entonces, en esas circunstancias, parece que es más fácil creer en el perdón de pecados que creer que Dios pueda solucionar tus problemas. Pero eso es desde tu punto de vista. Desde el punto de vista con Dios, Dios te trajo en esta noche para que te vayas de aquí con esa certeza. No hay milagro más grande que el perdón de tus pecados por lo que costó. Ese milagro es el milagro más grande y más difícil. Pensar tú que tu situación actual y el problema actual que tú tienes es más grande que el perdón de pecados,
Es como si le dijeras a Dios que tus problemas actuales son más difíciles que el sacrificio de Cristo. Y nada que ver, no es así. No es así. Nuestros pecados, o sea, quejarnos porque no hay una respuesta, quejarnos porque estamos padeciendo de algo, es como si le dijeras a Dios que nuestros pecados es más fácil perdonar nuestros pecados que arreglar nuestra situación. Y no es así. Para Dios es muy fácil arreglar tu situación, pero Satanás te ha engañado, haciéndote pensar, te lleva a pensar como un hombre natural. David no pensó así, y Dios no quiere que tú pienses así. Siempre quiere que pongas por delante a Dios, que si necesitas un avance financiero, si necesitas sanidad, si necesitas sabiduría en tu matrimonio, si necesitas buenas decisiones para tu empresa, lo que sea que necesites, es mucho más fácil que el perdonar tus pecados. Y si Dios ya perdonó tus pecados en Cristo Jesús, Dios te trajo esta noche para decirte, ya lo tienes todo. Si Dios ya perdonó tus pecados, que es el milagro más grande y más difícil, todo lo demás ya lo tienes. Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Y aquí lo puedo seguir en un paréntesis. ¿Cómo no te va a dar para la renta? ¿Cómo no te va a dar para la sanidad? ¿Cómo no te va a dar para tus finanzas? ¿Cómo no te va a dar para solucionar los problemas de tu hijo? ¿Cómo no te va a dar para lo que necesite tu corazón? Él te va a dar también con Jesús todas las cosas. Si ya no escatimó a Jesús y murió por ti, perdonando todos tus pecados, todas las demás necesidades que tú tengas son muy inferiores al perdón de tus pecados. Y si Dios ya te dio eso, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Repito, perdonándoos todos los pecados. Entonces, si tú estás pensando ahorita, por ejemplo, que Dios te está negando una bendición, que Dios te está negando una solución a un problema, indirectamente tú estás pensando que esa falta de solución es más grande que el sacrificio de Cristo. Y repito, no es así. El sacrificio de Cristo es el milagro más grande y más difícil que puedas tener. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que morir para dártelo. Jesús tuvo que hacerse hombre para dártelo. Nada puede ser más grande y más difícil que el sacrificio perfecto de Jesús para proveerte el perdón de tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso la justicia de Dios, 2 Corintios 5:17 dice, 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta es la base de todo lo que es la gracia. Porque cuando aceptas a Cristo, Dios te hace justo. Y cuando Dios te hace justo, cuando recibes la justicia de Dios, te hace justo porque creíste en el justo, por los méritos de Cristo. En ese instante ocurre la completa aceptación de Dios de tu vida. Fíjense bien, completa aceptación de Dios en tu vida. Tienes derecho y tienes acceso al completo favor, tienes acceso total, tienes un acceso total las 24 horas del día al favor de Dios, a la sabiduría de Dios, a la paz de Dios, al cuidado de Dios, a la abundancia de Dios. Tienes derecho a todo eso. En el momento que naces de nuevo, que te conviertes en la justicia de Dios en Cristo Jesús, tienes derecho a toda la plenitud de Dios, a toda la provisión de Dios, a toda la paz de Dios. Entonces, el milagro más grande, repito, es que el Señor perdonó tus pecados. Y por perdonar tus pecados, tienes derecho a toda la provisión, a toda la aceptación y a todos los milagros que necesites. ¿Qué necesitas ahorita? El estudio se llama Dios quiere mostrar su bondad. Recibe la bondad de Dios.
Recibe la bondad de Dios sabiendo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que el milagro más grande es ese. Nunca, no te dejes engañar por Satanás pensando que tu necesidad es más grande que el perdón de los pecados. No hay nada más grande que el perdón de tus pecados, porque Jesús pagó por ellos. Jesús estuvo aquí sanando a medio mundo, resucitando muertos, proveyendo para todas las necesidades. Le dijo a Pedro, no hay para los impuestos, ve y pesca un pez y dentro del pez va a haber el dinero para los impuestos. O sea, milagro tras milagro tras milagro sobrenatural, así como David venció a Goliat. Así Dios quiere llenar tu vida de lo sobrenatural. Que tú estés contento, que estés alegre, que aunque vean las dificultades y hayas tenido un mal día, tú en lugar de decir, Señor, ¿qué está pasando? No, ponte de acuerdo con Dios y dile, Señor, gracias porque estoy más cerca de la victoria. Gracias porque sé que tú estás obrando a pesar de estas circunstancias. Gracias porque sé que tengo la victoria en Cristo Jesús. Cuando Dios te ve así cada día expresando tu fe y tu confianza en Dios, cada vez estás más cerca para que el día que menos lo esperes o el día que quizás no lo esperes, en cuanto a que sepas qué día se va a manifestar la bendición que tanto has esperado. Pero eso implica una fe diaria, una fe constante, una confianza diaria, así como la tenía David, sin incredulidad, sin duda, sin temor. Amén. Vamos a vernos entonces la próxima semana, primeramente Dios.